Hola, escuchas. Estamos a punto de lanzar nuestro primer libro y estamos súper emocionadas. El libro que vamos a publicar es Diseño y Salud, donde 25 trabajadores del diseño nos cuentan sobre proyectos en salud. Ustedes nos pidieron que les interesaba tener entrevistas transcritas y fuimos un poco más allá. Editamos, corregimos y trabajamos muchísimo. Le dimos una narrativa y armamos un libro. Esperamos con el tiempo se transforme en una serie. El segundo lo tenemos también en camino. Es sobre diseño y laboratorios de innovación. Queremos poder regalar la copia digital e imprimir algunos libros también. Si querés apoyar este tipo de publicaciones independientes, amenas y que pueden inspirar a otros a entender mejor el diseño como herramienta de cambio social, ayúdanos. Para publicar estos libros necesitamos dinero. Por eso les pedimos que si el podcast te ayuda, te aporta y podés, por favor, vayas a Goteo en www.goteo.org project diseño y salud. Ahí pueden aportar. También en nuestras redes encuentran el link. Ahora sí, vamos al episodio de hoy. Muchos bancos están armando equipos grandes de diseñadores y entendiendo el potencial del diseño para entender mejor a sus clientes. Pero pocos están usando el diseño para pensar el futuro. En ese sentido, la entrevista que tenemos hoy muestra un trabajo en diseño de servicios pionero. Marcela Machuca es una diseñadora mexicana. En esta entrevista nos cuenta sobre el trabajo hecho en varios países y sobre cómo ser más consciente de las reflexiones en el proceso de diseño y así mejorar nuestras prácticas. Cómo crear espacios de reflexión. Supongo que estás pensando, mientras escuchas este podcast, y cómo te armas el espacio y el momento para escuchar es lo que permite también reflexionar. Algunos escuchas necesitan dibujar, otros tomar notas y otros lavar los platos. Lo importante es justamente esto de concientizar que escuchar también es un modo de reflexión. Bueno, me colgué. Mejor escuchemos a Marcela y lo que ella nos va a contar sobre el tema. Mi nombre es Mariana Salgado, esto es Diseño y Diáspora. ¿Querés presentarte? Sí, soy Marcela Machuca, soy una diseñadora mexicana viviendo en Copenhague. Actualmente trabajo en un banco escandinavo que se llama Nordea como diseñadora de servicios. Sí, Nordea es muy importante en Finlandia. Sí, de hecho tengo muchos compañeros en Finlandia. La mitad de mi equipo o más está en Finlandia también. Ok, así que venís a veces al Helsinki. Sí, al principio, antes de la pandemia, sí estábamos viajando bastante. Ah, mira. Prácticamente cada 2 meses o así íbamos a Helsinki, sí. Ah, ok, así que me vas a venir a visitar. Ahí yo espero, sí. Dale. Contame una cosa, ¿qué estudiaste? ¿Qué diseño estudiaste? ¿Dónde estudiaste en México? Pues yo originalmente soy del Caribe, entonces de la parte del Caribe de México. Lo que estudié fue turismo, administración de hoteles y restaurantes. Y hubo un momento en el que nadie me creía que estudiaba eso porque no encajaba para nada con todos mis compañeros y todas mis amigas eran diseñadoras. Me interesaba mucho el diseño, pero tuve que tomarme un año de break para poder tomar el valor y como explorar todo lo que podía explorar para decidirme a estudiar diseño. Y estudié diseño porque me interesó mucho una nueva rectora que entró a la universidad y traía
cambió la carrera de diseño gráfico que había en ese entonces por diseño de información. Ella venía regresando de hacer un doctorado en Inglaterra con toda esta nueva ola de proceso de diseño, diseño de información, y te estoy hablando de alrededor del año 2000. Entonces empezaban a plantearse el proceso de diseño y me encantó, me gustó mucho, que era otra manera de ver el diseño. Sí, y luego hice una tesis acerca de la convergencia de las revistas físicas a lo digital, porque ves que en un principio era de pasar página, como haciendo una metáfora de las revistas verdaderas, y me interesó mucho el diseño de interacción, como que todo el tema de convergencia y todo el mundo digital que iba a venir, me interesó todo eso. Conseguí una beca y hice un máster en Londres de Interactive Media. ¿En dónde lo hiciste? En el London College of Communication, en University of the Arts, que antes era el School of Printing. Y había un par de gentes ahí muy sui generis que generaron este curso en el que hacías bastantes proyectos y en cada proyecto tú siempre hacías un rol que nunca habías hecho antes e intercambiabas los roles con alguien más. Siempre te tocaba enseñarle a alguien lo que ya sabías y aprender algo nuevo de alguien más. Entonces, eso fue muy interesante. Y ahí es donde también empecé a entender esto del reflective practice, porque no nos evaluaron con una calificación o el número de proyectos que hiciste, sino más bien con una reflexión. Y realmente no nos evaluaron. ¿Y qué es lo que te llevó a Dinamarca? ¿Cómo fue que terminás en Dinamarca? Oh, bueno, es un camino largo porque he pasado por Inglaterra cuando hice mi máster en Interactive Media. Después vino la crisis. Bueno, empecé a trabajar en una startup que se llamaba Last.fm, que es pre-Spotify. Antes de Spotify había un social media que se llamaba Last.fm, que era muy emocionante porque había sistemas de recomendación de música, tu música favorita. Y era mi lugar de los sueños para trabajar. Fue muy divertido. Pero Spotify está, o sea, es la empresa que después se convirtió en Spotify, porque eso está en Suecia, no es la empresa que se convirtió en Spotify, era antes de esa era. Entonces, okay. Había muchas empresas que hacían este tipo de cosas de recomendación de música y social media o social networks enfocados en música, y Spotify fue la que triunfó, lo petó todo, pero Last.fm era una anterior a ellos, que la compró CBS y se hizo como, se adueñó de toda la tecnología, pero realmente no creció el social network en sí. Después me fui a España, a Madrid, porque sí, la crisis del 2008 hizo que todos nos echaran. Yo tenía muchos amigos en Madrid y me fui a Madrid a pasar un tiempo en lo que mi jefe conseguía regresarme a Inglaterra, que nunca fue posible. Y yo ya tenía mucho interés en aprender investigación, metodologías de la investigación, porque me tocaba mucho que los proyectos me decían, tienes que hacer esto, y en base a lo que te pedía el founder o quien sea que se inspirara a los requerimientos de negocio, pero realmente no te permitían hacer investigación. Y como diseñador yo no tenía como los fundamentos para sentirme con confianza de proponer una aproximación metodológica de investigación que me sintiera como, tenemos que investigar por esto y por esto. Entonces me fui a hacer un máster en sociología de investigación, poder sentirme como confianza de, esta es la metodología que tenemos que usar para investigar, y esta es otra, y esta tiene más validez, y que nadie me refutara que era más válido. O sea que hiciste 2 maestrías. Sí, y a partir de ahí encontré a una agencia llamada en su época DNX, que era también muy sui generis en sí mismo, que ellos empleaban mucha investigación. Entonces entré como practicante y terminé trabajando ahí. Y desde muy en el inicio me interesaba mucho ya el service design, porque yo veía la investigación que no solo era en base al usuario exclusivamente, porque en esa época estaba todo súper de moda, todo lo de diseño enfocado en el usuario, sino que yo sabía que también la organización era una parte muy importante que había que investigar. Entonces me empecé a encontrar con todo esto de los blueprints. Entonces mi primera investigación que yo hice para DNX, generamos un blueprint, porque se reflejó perfectamente que
que no habíamos hecho la investigación por parte de la empresa. Entonces todo el blueprint interno de la empresa era como un hueco. Y le gustó mucho al cliente, le gustó mucho a la empresa y empezaron a empujar muchísimo el service design, contratando más personas. ¿Esa qué empresa era? DNX. Luego se convirtió fue comprada por Designet, que es una consultora danesa y que se volvió a nivel global porque todos los founders se emergieron con Designet y estuvieron ahorita, uno de los directores globales es también ex DNX. Entonces, al final nos convertimos en Designet. Y era una consultora de diseño, básicamente. Perfecto. ¿Y esto para qué organización lo hicieron? El blueprint. El blueprint, el primero, era para Carrefour. Era una investigación de un sistema de auto check-in o check-out, donde tú no tienes cajero, sino que tienes un dispositivo y ellos, cuando se fue a hacer la investigación, se hizo mucha investigación de usuario. Se observó etnografía participativa, entonces se observó al usuario, se participó como usuario, pero sí hizo muy poca investigación interna en el equipo del supermercado. Entonces eso se veía en los huecos del blueprint y les interesó mucho. O sea, a partir de ahí, de esa ilustración, se vendieron muchísimos proyectos de diseño de servicios. Perfecto. Y al final no me dijiste cómo llegaste a Dinamarca. Esta Designet no es de Dinamarca, ¿o sí? Sí, es una empresa danesa. Entonces, ese fue mi primer encuentro con Dinamarca. Veníamos a las fiestas de la empresa, había muchas oficinas, entonces fui a Japón, fui a Israel, vine aquí a Dinamarca, a Múnich. Después de Designet salí a una empresa llamada BBVA, es un banco español que está en toda América Latina y también en Turquía. Estuve 3 años ahí en su transformación digital, donde se creó un equipo que ahora tiene más de 400 diseñadores, pero yo fui una de las primeras contratadas. Si no es que la primera en el mundo. O sea, ayudaste a armar ese equipo. Sí, o por lo menos fue muy empezar. emocionante. Esa parte es uno de los capítulos más lindos de toda mi carrera, yo creo, que se generó un equipo muy grande en toda España, pero también en América Latina. Y después conocí una persona que vive aquí en Dinamarca y me mudé a este lindo país. Ah, te mudaste por amor. Creo que es el 80% de las razones por las que la gente se muda a este país. Esta entrevista es parte de las listas Dinamarca y Diseño, México y Diseño de Servicios. Lucrecia Feller, en el episodio que hicimos colaborando con la gente maravillosa de IXDA en La Plata, nos contaba un proyecto de accesibilidad financiera. Es el episodio 87. Y también Sheila Acuña nos habló del tema en el episodio 179. Con ella hablamos de accesibilidad financiera también. Ya tendría que hacer esa lista. De otra cosa que hablamos con varios otros diseñadores es sobre diseño de futuro, algo que Marcela pudo hacer en el banco. Hay cada vez más interés en la contribución del diseño a pensar futuros y con esto estar más preparados para lo que puede pasar, que siempre es incierto. De hecho, tenemos una lista sobre diseño y futuro y también estamos armando una serie con Domenico Di Siena sobre el tema. Ya la escucharán. Estamos de a poco entrevistando especialistas para esa serie. Sigamos escuchando ahora a Marcela. Seguís muy en contacto con todo lo que pasa en Latinoamérica. Eso me encantó de lo que estuve leyendo con vos y de vos. Una de las cosas que yo veía es que estás relacionada con esto del muro en Perú. Ah, sí. ¿Me contás qué es? Te contaba que gracias a BBVA se generó un equipo muy grande en Madrid, pero también montaron equipos de diseño locales en cada uno de los países. En Argentina, también en Buenos Aires, montaron un equipo de diseño.
en Colombia, en Perú, en México. El equipo de México ahorita tiene más de 100 diseñadores o 200, más de 200. Wow. Y cada uno de esos equipos ha tenido impacto continuo también internamente en el país. Y el de Perú es un caso tremendo porque Vicky Sampi, que es la directora del diseño local, ha montado un equipo muy potente, pero no solo eso, sino también creó una escuela llamada El Muro, que da clases de UX y Service Design localmente en Perú. Entonces, esa es una iniciativa que me ha gustado mucho. También en México existe un grupo de las chicas que trabajaban o trabajan algunas todavía en BBVA, que montaron una organización llamada Service Design México, que también se ha enfocado en dar cursos de diseño de servicios localmente en México. Service Design México también, ellos organizan una conferencia anual, ¿no? Porque por lo menos el año pasado la hicieron y ahí yo participé. Sí, también estuviste, qué bien. Sí, se llama Front Stage. Y el año pasado la hicieron online. Creo que el primer año la hicieron en persona y ahorita este año también es online. Y yo creo que está muy bien porque es una de las pocas conferencias en español de diseño de servicios, o si no es que es la única de diseño de servicios. Entonces reúne a muchísima gente de todas partes, no solo de México, sino de América Latina e internacionalmente también, de habla hispana, que tienen experiencia en este campo. Sí, y a la verdad que tenía como expositores buenos y era como de buena calidad la discusión. A mí me gustó participar. Tenían también juegos para que la gente se conociera online y no fuera solamente escuchar expositores, ¿no? Sino como apoyar un poco, que se haga un poco de redes y se arme la comunidad alrededor. Sí, o sea, el talento mexicano de diseño de servicios es muy potente y la verdad lo trabajan mucho y la conferencia está muy bien organizada. Para haber sido también una de las primeras conferencias que hicimos o que participé durante la pandemia, estaba, sí, aprovechando al máximo el nuevo medio, que eso también es un reto, ya que de repente todos nos vimos en el Zoom y nada más mirando la pantalla y poder ir un poquito más allá y aprovechar el medio, lo hacen muy bien ellos. Muy bien, y una pregunta, ¿y el muro, me contás del muro un poco más? O sea, ¿es también una red de diseñadores de servicio en Perú o cuál es el foco? El foco, bueno, para eso yo creo que te voy a contactar con Vicky porque yo creo que ella es la que mejor te puede contar, pero entiendo que lo que están haciendo es una escuela donde entrenan a gente profesionales. Yo creo la mayoría son gente que ya tiene una carrera profesional avanzada, que están buscando adquirir nuevas habilidades. Entonces es talento ya existente peruano que está empezando a abrirse a todos los temas de diseño centrado en el usuario. Y luego ellos hacen también un trabajo, una labor de mentoring y de inserción de talento en empresas. Entonces, por un lado, apoyan a las empresas a desarrollar capacidades de diseño, a las empresas locales peruanas, y por otro lado, mentorizan también a los profesionales cuando se insertan dentro de estos, porque es un reto, o sea, cuando una empresa local, pequeña, tradicional, o incluso no tan pequeña, pero que es tradicional, adopta prácticas de diseño, pues es un reto tanto para el profesional como para la empresa. Entonces, tener este apoyo de gente que tiene experiencia en el ramo es muy potente. ¿Y cuál es el reto o cuáles son los retos? Supongo que hay muchos ahí. Sí, pues yo creo que los retos son de transformación, de venir a romper un poco los esquemas tradicionales de cómo se genera el negocio, cómo se ven a los clientes, y empezar a traer nuevas formas de trabajo. Entonces, cambiar un poco el chip del business as usual, de cómo se relacionan, de las relaciones de poder, de cómo los líderes gestionan las empresas también, yo creo que es un reto en todos lados, no solo en Perú. Y decime una cosa, si hablamos de tu experiencia en el banco, ¿no? En BBVA, ¿cómo te parece que el diseño cambió a la organización? ¿Hubo posibilidades de
por ejemplo, hacer alguna intervención que posibilitara más inclusión financiera? Tienen iniciativas de inclusión financiera y sostenibilidad. Yo creo que el hecho de que haya equipos locales de diseño es lo más potente, porque no es otro país que viene a imponerte la manera en que las personas se van a relacionar con su economía o sus finanzas, sino es a nivel local que se estudia, que se trabaja todos estos temas que son bastante sensibles y aparte tienen todas sus idiosincrasias locales, como la gente se relaciona con el dinero. Yo creo que sí se ha tenido bastante iniciativas de inclusión financiera. Aunque estaba escuchando la presentación de Jorge, y yo creo que un proyecto a ese nivel no tengo conocimiento que hayamos tenido, ¿eh? O sea, tendría que recomendarte a mi ex jefe, David del Prado, que es el que ha trabajado en los proyectos de inclusión financiera. La presentación de Jorge, ¿te referís a la entrevista de diseño y diáspora que le hice a Jorge Camacho? Sí, Jorge Camacho. Sí, me gustó mucho cómo cuenta su caso de estudio de inclusión financiera y futuros. El impacto o el trabajo en el que estuve, que trabajamos dentro de BBVA, fue principalmente que tuvimos influencia a nivel estratégico dentro del banco. Estuvimos trabajando en proyectos de el futuro de las sucursales, también el futuro de la atención humana, porque ahora que todo se está digitalizando y que hay robots por todos lados o automatización por todos lados, entonces, ¿cuál es el rol del humano? ¿Qué habilidades tiene que tener un humano, una persona que trabaja en la banca del futuro? ¿Y a qué conclusión llegaron? ¿Qué respuestas tienen a esas preguntas? Que es muy necesario, o sea, un AI y los robots o los bots no van a traer el nivel de empatía o el nivel, por ejemplo, incluso de negociación. En ciertos países incluso hay una necesidad de negociación que ahora mismo la tecnología no te lo podrá ofrecer. Sí. Y dinámicas de interacción, de empatía, otro nivel de relación en el que consultas más complejas, porque nosotros somos humanos y tenemos situaciones complejas que no son el 80% de los casos. Entonces, para eso vas a necesitar a un humano con el que tener una conversación compleja, ¿sí? Sí, bueno, en general eso muchas veces se hace, ¿no? Que los chatbots responden a las cosas fáciles y rutinarias y después, si uno realmente tiene como algo justamente más complejo, entonces necesitas una persona Sí. que se contacten. Sí, y una cosa que fue muy linda es que, por ejemplo, en el trabajo que hicimos del futuro de la sucursal, es que trabajamos a la par con todos los países. Y de nuevo, volviendo a Jorge Camacho, es que estábamos comentando que el futuro no es el mismo en todos los sitios y que esa inclusión de visualizar los futuros desde diferentes perspectivas es muy importante, ¿no? Que hacer futuros, no sé, como existen también los afrofuturos o futuros desde personas a las que nunca se les plantea ponerse un futuro. Entonces, en este proyecto podrías ver cómo es el futuro de la sucursal en Perú o cómo es el futuro de la sucursal en México y alinear todos esos futuros en un solo paraguas no es tan sencillo. ¿Y pero por qué lo tienen que alinear? ¿Para que sea como parte de la imagen de la empresa? Sí, o sea, tienes que poner de acuerdo a todos los CEOs o a todos los directores de capacidades de sucursales para pensar en qué tipo de necesidades van a tener en un futuro, qué tipo de tecnologías van a necesitar, qué tipo de talento van a necesitar para trabajar en las sucursales, qué necesidades van a tener los clientes. Entonces, por ejemplo, había muchos conceptos acerca de efectivo. En ciertos países el efectivo se utiliza menos que en otros, o también hay necesidades de seguridad, porque en ciertos países la seguridad es más importante e incluso es un requisito legal, en otros es menos.
también necesidades de digitalización o de apoyo a la digitalización, porque no en todos lados hay un nivel de uso de los dispositivos igual. Entonces es como adaptar todo eso y ver qué es lo que es más importante y alinear a todas las personas que tienen capacidad de decisión acerca de eso era un reto. Aparte todos con nuestras culturas y nuestras maneras de Buenísimo, o sea que el trabajo que ustedes hacían es como un poco de observación en los lugares y para entender cómo iba a ser también el edificio de la sucursal, ¿cierto? Ese proyecto específico de sucursales, del futuro de las sucursales, desde un aspecto del diseño de servicios, abarcó todo, abarcó el espacio físico, abarcó los humanos que trabajan dentro, o sea, cómo, eh, cuáles iban a ser los roles, cómo se iban a definir, cuáles iban a ser sus horarios o sus espacios de trabajo y el mobiliario, incluso la tecnología, todo estaba incluido dentro de ahí. Hicimos una investigación en los diferentes países y se planteó todos los aspectos del servicio. Perfecto. ¿Y hay de alguna manera hay algo de lo que, porque supongo que cuando vos estás inmersa en esta investigación, juntás como muchísimos deseos y necesidades, pero después hay otros que implementan. ¿Te produce un poco de frustración ver los resultados final, o, la implementación, o cómo es para vos? Al menos en este proyecto específico, lo que ha sucedido es que en una organización tan grande como el BBVA, anteriormente ya se había hecho diseño de futuros de la sucursal y lo que sucede es que el futuro de la sucursal o el concepto que se genera es una especie de estrella polar inspiradora para toda la gente que está en las diferentes localidades. Entonces, a veces también es un poco provocadora. A partir de que los equipos que están en cada una de esas localidades ven esas posibilidades, ellos se inspiran y generan sus propias ideas. Entonces, no genera ningún tipo de frustración o horror que la gente tome esas ideas y las adapte en su propia manera. Yo creo que es la parte más interesante incluso. ¿Qué sucede después con todas esas ideas? ¿Cómo la gente se inspiró? ¿Cómo los adaptaron? ¿Cuáles fueron los retos de implementación? Porque una cosa es que tú pintes un ideal muy bonito, muy inspirador, pero otra cosa es que ya que estás ahí en el día a día, pues incluso puedes llevar a cabo una investigación mucho más a detalle acerca de un touch point específico, acerca de un punto de contacto específico y puedes darte cuenta que había una necesidad extra o que hay que reencaminarlo de una manera diferente. Eso es totalmente interesante, yo creo. Y decime, ¿y ustedes después investigaron cómo cada localidad y cada país se adaptó y cómo se apropió de las ideas? ¿Eso fue parte de lo que también investigaron? Sí, de hecho, incluso hubo localidades que generaron ideas que polinizaron otras. Por ejemplo, en Turquía se generan muchas ideas rompedoras y avanzadas porque ese banco tiene un espacio de seguridad, de generar ideas y de innovar. Y México también, por ejemplo, implementó diferentes puntos de contacto que eran específicos a México, que luego influenciaron otros países como Perú. Entonces, no solo es que hiciéramos seguimiento de ellos específicos, sino que también hacer como cross-polinizar los diferentes países con las ideas que han surgido de cada uno de ellos. O sea que ustedes como apoyaban la cross-polinización. De todos los países, sí. Perfecto. Yo también quería hablar contigo acerca de Decime. de la práctica reflexiva, que yo creo que iba un poco a la par de lo de Front Stage, de la conferencia de diseño de servicios de Front Stage. ¿Y eso cómo se relaciona con tu trabajo? Pues me ha interesado mucho Donald Sean. Me interesa mucho cómo él habla del diseño como en sí mismo es una práctica reflexiva, como los diseñadores reenmarcan todos los problemas, les
sí, hacen el reframing en inglés le dicen. En español yo Como diría, que vuelven a evaluar el sí, problema reenfocan el o problema. vuelven a, sí, o vuelven a encuadrar qué es lo que estamos buscando, ¿no? Que a pesar de que nos dicen diseña una escoba, vamos de vuelta a las casas para ver si necesita una escoba o una aspiradora o un robot aspiradora o qué, Sí, cuál es la solución. exacto, exacto. Y también cómo actuamos acerca de lo que aprendemos, cómo generas este proceso iterativo, ¿no? Entonces es como haces un cambio en tu diseño o haces un cambio en lo que ya estás trabajando, lo observas, lo cambias y haces estos procesos de acción durante tu reflexión. Y eso me encanta. Em, Me ha inspirado mucho porque Donald Trump en algún lado leí que era un filósofo del diseño. Entonces yo decía, ¿cómo esto de filosofía del diseño? Entonces a partir de ahí me interesó mucho y empecé a ahondar un poco en esto y me di cuenta que realmente no solo es que el diseño es una práctica reflexiva, sino también que tenemos muchos rituales de reflexión o para fomentar esa reflexión, desde los design critiques y la manera en cómo aproximamos la crítica entre diseñadores, que sea una crítica constructiva y que pueda generar cambios a partir de lo que se critican unos a otros. También, por ejemplo, hoy en día se utiliza mucho, bueno, los diseñadores más que nada estamos en un contexto o trabajamos muchos de nosotros en contextos agile, como les llaman. Ágiles. Sí, ágil. Tiene estas metodologías que traen espacios de reflexión, por ejemplo, las retrospectivas, ¿no? Cada sprint o cada que terminas una fase de un proyecto, cada tanto o cada evento incluso puedes hacer una retrospectiva de qué sucedió y qué podría mejorar para la próxima vez. Y estar como constantemente haciendo ese tipo de acciones. Entonces, ¿cómo? Sí, que la crítica y dar comentarios a un colega es como parte de nuestra práctica, lo cual no es parte de la práctica de muchas otras disciplinas, ¿no? Exacto, exacto. Es una práctica eh, que nosotros ejercemos continuamente y que la llevamos casi a todos los ámbitos de los rituales que tenemos o de las cosas que hacemos durante nuestro día a día. Sí, pero te voy a decir una cosa, cuando empezaron a hablar de este design critique, a mí me empezó a mí me fastidió, Ajá, porque dije, pará, nosotros esto lo hacemos desde siempre, esto se llamó poner un diseño arriba de la mesa y darnos entre nosotros consejos de cómo podemos mejorar. Y nunca le tuvimos que poner ningún design crit o ningún nombre, no le tuvimos que hacer una marca alrededor de esa práctica. Eso que era como una parte normal, de golpe ahora lo nombramos en inglés y le pusimos marca, cuando en realidad siempre lo hicimos. sí. Yo creo que todas esas actividades generan, sí, las marcan y les generan y las venden, porque yo creo que cualquier consultora puede tomar ese tipo de actividad y ponerle su marca y venderla hacia el mercado, ¿no? Lo que sí me parecía importante, o tal vez es por eso que lo han hecho, es porque tal vez en algunos contextos la crítica no puede ser muy sana o constructiva. Entonces yo creo que por eso han de haber generado ese referente para poder traer una serie de lineamientos que generan un espacio más constructivo para la crítica, me imagino, pero Pero ¿por qué en algunos contextos decís que la crítica no puede ser sana y constructiva? porque yo creo que existen culturas corporativas o de estudios en los que puede haber gente que sea muy negativa o que sea o que incluso ni siquiera hay una cultura de crítica constructiva, que la gente tiene miedo de presentar o compartir sus proyectos. Yo le llamo la caja negra. Hay muchos diseñadores que se desarrollan dentro de culturas empresariales o de compañías en las que no hay un lugar de confianza o un lugar sano desde el cual trabajar. Entonces se trabaja mucho en la caja negra. Te metes, haces tu diseño, nadie lo ve y ya nada más sacas un producto terminado. Em,
pero yo creo que también es mucho de cultura. Entonces, poderse tener un espacio de confianza en el que tú constantemente puedas compartir lo que estás trabajando durante todo el proceso, poder recibir, sí, poder intercambiar puntos de vista, cómo mejorarlo, estar en un espacio de confianza es algo importante que hay que cuidar y que hay que generar, que hay que trabajar. No se genera solo ni viene de un día para otro. No, y también hay que aprender a dar esa devolución de una manera de no herir los sentimientos del otro Claro, y que esté dada como con buena energía, ¿no? exacto. Para que no se lo tome como personalmente. Sí, y al final del día eso es una habilidad que hay que cultivar. ¿Y hay algo que vas a hacer con esto de la práctica reflexiva? O sea, ¿hay algo especial que querés hacer alrededor de este libro de Donald Jones o alrededor de estas ideas? Sí, justo empecé a hacer pequeñas charlas de amigos que me invitan a dar clases como a ti te invitan. Yo siempre me apunto y digo, quiero hacer una de esto, de este tema, porque cuando durante mi carrera, por ejemplo, en uno de mis másters me hicieron una evaluación de tipo reflexivo. Hicimos nada más una reflexión y no nos calificaron, no nos pusieron nota de número, sino simplemente nos pidieron presentar una reflexión, pero no nos hicieron conscientes de cómo es un proceso de práctica reflexiva, que primero pones los hechos de una manera neutra, que después revisas tus emociones o tus sentimientos respecto al evento, que generas una acción acerca de ello, que puedes hacerlo individual o que puedes hacerlo en grupo, cómo son las dinámicas de grupo, todo esto. Entonces, como nunca hubo un sitio donde yo pudiera aprender esto de una manera estructurada. Fue siempre en una manera desestructurada. Entonces, me interesa compartir con la gente que le interese también cómo podemos hacer esto de manera más estructurada. Y más que nada porque yo creo que la educación o que no está siendo capaz de reaccionar tan rápido a los cambios que se nos están presentando hoy en día. Y no es una crítica a la educación en sí misma, sino que cada vez las cosas están cambiando tan rápido que necesitamos tener una manera de trabajar más reflexiva para poder, incluso emocionalmente, trabajar estos cambios. Pero, ¿cómo te parece que podemos hacer estas reflexiones que hacemos constantemente, hacerlas de una manera más estructurada? Yo creo que ya tenemos diferentes prácticas en las que reflexionamos. O sea, no estoy asumiendo que la gente no reflexiona. Simplemente tal vez ser un poco más consciente cuando cada quien hace sus reflexiones acerca de cosas que nos pueden ayudar a mejorar nuestras prácticas existentes de reflexión. Por ejemplo, bueno, es esta generación de un espacio sano de reflexión conjunta, tal vez no solo hacerla individual, sino hacerla también más compartida, traer este aspecto también emocional de cómo nos afecta emocionalmente o cómo estamos en nuestra vida respecto a la práctica que estamos haciendo y también cómo generas acción, qué es lo que te detiene a generar acción, cuáles son las barreras para generar acción. Entonces, simplemente es como establecer que hay estas herramientas extra o que hay esta estructura extra que nos ayuda a mejorar nuestra Bueno, reflexión. una de las cosas que yo hago permanentemente es compartir mis cosas cuando no están terminadas, Sí, porque yo tengo la idea de que si yo comparto cuando no está todo terminado y cuando puedo como mostrar la cocina de lo que hago, todo como desordenado, eso hace que mis colegas también se compartan las abran. ideas de manera prematura. Entonces tengamos posibilidad de ayudarnos cada uno en armar el pensamiento, ¿no? En construirlo juntos. Claro, y eso vuelve al Sean, vuelve a hacer esa reflexión en acción durante la acción o reflexión hasta el final, que puedes hacer las dos cosas, pero es muy importante esta reflexión durante la acción, mientras estás trabajando, mientras estás en tu proceso de diseño y ese campo de confianza en el que compartes con los demás y cómo se generan esos campos de confianza. Hay lugares en los que es mucho más difícil. Entonces sí, me interesa tener esas discusiones
con otra gente que le interese esto. Entonces, por eso ahora estoy haciendo tallercitos, voy a ir al front stage con mis compañeras de México a hacer un taller de esto. En el Service Design Days de Barcelona también quiero hacer un taller acerca de este tema y también encontrar a más profesionales que les interesa reflexionar a otros niveles acerca de la propia práctica y acerca de cómo nos relacionamos con el diseño. Muy bien, entonces vayamos a la última pregunta, porque para mí esto que hablamos de la práctica reflexiva de Donald John es como un poco como lo que te está inspirando ahora. Entonces mi última pregunta sería sobre el futuro de las cosas que querés hacer. ¿Qué te imaginas? Pues me daría mucha ilusión que, por ejemplo, ahora ya lo estoy empezando a ver, que tengo una amiga que es científico en Holanda y ella es profesora ahí. Y me comentó que en Holanda ya están empezando a hacer, todo el sistema educativo es reflexivo. Ya no califican con notas, con números, ya no es cuantitativo, sino es a base de reflexión. Y tienen todo un marco para trabajar a base de reflexión. Entonces me daría mucha ilusión que en América Latina institutos o instituciones educativas también empiecen a, tal vez no a cambiar todo el sistema educativo y a un sistema reflexivo, pero incluir en su currículum práctica reflexiva para los estudiantes y ver cómo esto impacta al talento de diseño latinoamericano. Me gustaría también mucho ver todo el impacto de todas estas iniciativas como Service Design México, el front stage de Service Design en México, en Perú también, mis compañeras de El Muro y muchas otras iniciativas de talento de diseño latinoamericano que está creándose muy potente. Eso me gusta mucho verlo y ver qué impacto tiene en el gobierno, en organizaciones, en empresas, qué tipo de impacto se genera ahí. Eso me da mucha ilusión. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias por la entrevista. Marcela dice que le interesan cómo se generan espacios de confianza. A mí también. Justo hoy estaba preparando una presentación sobre consejos para talleres de diseño. Es una presentación para la red de diseñadores en el gobierno que voy a hacer el jueves. Y pensé que el primer consejo es tratar de no hacer los talleres en un espacio que les es ajeno a los participantes, sino tratar de ir a su espacio. Parece obvio, pero por una cuestión de comodidad, muchas veces los invitamos a nuestras oficinas. Estoy trabajando en un proyecto sobre políticas inmigratorias. Como parte de ese proyecto, queremos hacer partícipes a los inmigrantes. Y tenemos una pregunta. ¿Qué tipo de política inmigratoria necesita Finlandia? El fin de semana pasado me pasé 2 días en un festival cultural para niños, haciéndoles esa pregunta a los que venían al festival. Podría haber invitado a un grupo de inmigrantes al ministerio, pero a mi entender hubiera sido un error total, porque ya el lugar es como muy especial, un poco elegante, un poco distante y con miles de cosas que lo hacen respetable. Yo quería una discusión casual, no formal, que justamente diera confianza para decir lo que ellos quisieran y no una situación muy formal. La pregunta es difícil y el estar en contacto con la gente me obligó a explicar qué es una política inmigratoria, en qué consiste, cómo se implementa, etc. Hablar fácil y claro. Funcionó muy bien, la gente escribió sus ideas en unos autoadhesivos, le sacamos unas fotos con las ideas que querían, a los que nos dejaban, y las pegamos en un gran ventanal. Después las traducimos y analizamos, las clasificamos. Ahora son material de investigación, pero a la vez material para usar para comunicar sobre lo que hacemos, con la gente a la que la política inmigratoria va dirigida, diciéndonos qué quieren y cómo. Y nadie se ahorró críticas, lo que me hizo pensar que era definitivamente un ambiente de confianza. Ahora hay que pensar cómo incluir a otro tipo de inmigrantes a contestar la misma pregunta, a otros que no hablen los mismos idiomas que nosotros, a otros que no vayan a eventos culturales infantiles, que seguramente tienen respuestas muy diferentes.
Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman, el diseño de sonido es de Andy Fechi. Este podcast está publicado con licencia creativa común con atribuciones. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en YouTube, Instagram y Twitter, o visitar nuestra página web diseñoydiaspora.org. No olviden recomendarnos. Nos escuchamos en la próxima.